En pecados y temor el Salvador me dio, aunque indigno pecador, sin merecer amor. En Calvario al morir mi vida rescató, mi salud fue consumada en la cruz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo El Evangelio de Juan. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio en esta maravillosa noche. Gloria sea al Señor. Hemos estudiado la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos estudiando acerca de Juan 1:29 al 37, el Cordero de Dios. Ese fue nuestro estudio hace la semana pasada, los dos programas anteriores. Y hoy seguimos hablando de Juan, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más de Juan el Bautista. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 40. Es ahí donde vamos a estudiar esta maravillosa noche, ya que tenemos como propósito estudiar todo el Evangelio de Juan. Hoy vamos a estudiar la última aparición de Juan el Bautista y los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano Francisco, por su saludo. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre, por concedernos estar aquí presentes, Señor, con el único propósito que es alabar y glorificar tu nombre, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre. Te rogamos, Señor, que bendice esta radio, bendice este programa, Señor. Bendice, Padre Celestial, la página de esta radio, Padre, todos los medios hasta donde esta radio llega, Señor. Bendice a los administradores, a los directores, a los expositores de esta radio, Padre, a todos los que te glorifican, Padre, a través de estos medios de comunicaciones. Sean bendecidos todos, Padre, y ayúdalos en todas sus necesidades, Padre. También te rogamos, Padre, por nuestros amigos y hermanos que van a sintonizar este audio como este video, Padre, de una manera presente y futura. Te pedimos, Padre, que tú seas con ellos y les ayudes, Padre, en todas sus necesidades. No sin antes también, Padre, te rogamos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, por el niño Alinson González, Padre Celestial, que es un bebé, Padre Eterno, que está tocado de salud, Señor, allá de la congregación de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Padre. Los ponemos en tus manos, bendícelo. Bendice a todos los doctores, Señor, que estarán o están alrededor de él, como a las medicinas, Padre Celestial, que se estará poniendo, Padre Eterno. También te pedimos por sus padres, para que los alientes, Señor, y que no se desesperen, Padre Celestial. Ayúdalos en todo, Padre, conforme a tu santa voluntad. Bendice a nuestros hermanos también de allá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Padre, para que ellos también puedan ser consuelo para los hermanos, Señor, que se encuentran pasando esta situación con su bebé, Padre Celestial. Bendice tu palabra, Padre. Bendíceme a mí también. Bendice a mis niños, Padre, que también se encuentran con gripe, Padre, pero ya se están mejorando. Gracias por tu misericordia. Bendice a mi esposa también. Bendíceme a mí. Bendice a mi suegra, Padre, y a la abuela de mi esposa, Padre, que son los que viven en esta casa. Bendícelos grandemente, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toda la honra y toda la gloria sea para ti. Gracias, hermanos, por su sintonía. En esta maravillosa noche vamos a escuchar otro himno más. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez desde aquí de Tennessee, amados hermanos. Estamos transmitiendo desde Tennessee con el propósito, ¿verdad?, que nuestro Dios sea glorificado a través de su palabra. Amén. Cuando el ciego escuchó que Jesús iba a ir, camino a Jericó, le salió a recibir, le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego soy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer?
respondió, haz que yo pueda ver. Cristo le preguntó, ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió, haz que yo pueda ver. Maravilloso himno, sin duda, hermanos. Aquel mismo Jesús, dice el coro, ¿verdad? Es el mismo de ayer y es el mismo de hoy. Y es por eso que estamos aquí en esta maravillosa noche. Saludos, hermano Aldo. Dios lo bendiga. Gracias, hermano Francisco, por supuesto. Ahí estuvimos sintonizando los himnos muy, muy hermosos, muy, muy buenos, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Gracias, hermano. En esta maravillosa noche, hermanos, el propósito, los cierres de programación, lunes y viernes, es estudiar el Evangelio de Juan. Ya hemos estado estudiando el Evangelio de Juan por casi, creo, 2 meses. Todo lo hacemos para la honra y gloria del Señor. Sabemos que el Señor Jesús es el Maestro, ¿verdad? Y nosotros aprendemos de nuestro Señor. Él es el Maestro, hermanos, y nosotros aprendemos de Él a través de su palabra. En este caso, hemos visto cómo el apóstol Juan, ¿verdad? Aproximadamente alrededor del año 90, el apóstol escribe este evangelio. Y si usted se da cuenta, desde el versículo 6 del capítulo 1 empieza a hablar de Juan el Bautista. Y menciona mucho a Juan el Bautista casi por todo el capítulo 1. Él quiere dejar en claro cuál fue el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Porque había una gran confusión en el pueblo de Israel y con los discípulos de Juan el Bautista. Saludos, hermana Macrina Silva. Dios los bendiga. Entonces, vemos mucho, ¿verdad? Cómo el apóstol Juan trata de dejar claro cuál fue el ministerio de Juan el Bautista. Y vemos que ya estando aquí hasta el versículo 35 del capítulo 1 al versículo 40, vemos que ya Juan el Bautista termina, ¿verdad? El apóstol Juan termina a hablar de Juan el Bautista. Vemos que Juan el Bautista termina su ministerio de una manera contundente, ¿verdad? Él termina señalando, gloria sea al Señor, en 2 ocasiones. El día anterior, el día después de que los judíos le mandaron una embajada, ¿verdad? De levitas, preguntándole a Juan si él era el Cristo, o él era Elías, o él era el profeta. Al día siguiente dice la palabra del Señor en el versículo 29, que Juan dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y vemos que en el versículo 37 también lo vuelve a mencionar contundentemente. Juan, en su última aparición, deja en claro, bien claro, ¿verdad? En repetida ocasión, que Jesús es el Cordero de Dios. Entonces vemos ahí el final, ¿verdad?, del ministerio de Juan el Bautista, un hombre que vino a dar testimonio de quién era Cristo Jesús. Él vino a dar testimonio de Jesús diciendo que Él era, ¿verdad?, el que preparaba el camino del Señor. Él también vino a dar testimonio de Jesús, diciendo que Jesús es antes que Él, porque Él es antes de todas las cosas, ¿verdad? También Él dio testimonio acerca de Cristo Jesús, que Jesús iba a bautizar con fuego, ¿verdad? Y con el Espíritu Santo. Él dio testimonio de Cristo Jesús, que Él es el Cordero de Dios y solamente en Él hay salvación. Entonces es ahí donde vamos a basar nuestra meditación en esta maravillosa noche. Jesús, el Cordero de Dios, ¿verdad? La última aparición de Juan el Bautista y los primeros discípulos de Cristo Jesús. Gracias por sus saludos, por sus likes, por todo lo que ponen ahí, ¿verdad? Sabemos que estamos aquí, hermanos, no para gloriarnos nosotros, sino lo hacemos con mucha humildad, con mucha reverencia, para la honra y para la gloria del Señor, sabiendo que nuestro Señor es glorificado a través de su palabra, y si nosotros no hablamos, dice que las piedras hablarán, gloria sea al Señor. Entonces lo que Dios nos ha dado a entender
es lo que queremos, ¿verdad? Exponer a través del Evangelio de Juan. Y también si usted desea comentar, ¿verdad? Puede comentar el video o también puede escribirme a mi Messenger. Mi nombre es Joel Pérez en Facebook, búscame, mándame un mensaje en Messenger o también me puedes escribir en WhatsApp. Mi número es el 561-768-3551. Mándame tus comentarios, tus puntos de vista, ya sean negativos o positivos, yo los tomaré en cuenta con mucha humildad, sabiendo que somos hermanos, ¿verdad? Con amor fraternal, sabiendo que somos hermanos y que todo lo hacemos para la honra y la gloria del Señor. Amén. Entonces vamos a ver Juan capítulo 1 versículo 35, dice la palabra del Señor así. La última aparición de Juan el Bautista, ¿verdad? Y los primeros discípulos de Cristo Jesús. Dice la palabra, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Gloria sea al Señor. Juan 1:35 al 42. Amén. Amén. Aquí vemos, hermanos, como punto número 1, vemos, ¿verdad?, que Juan vuelve a dar testimonio de Cristo Jesús, ya como en su última aparición, ¿verdad?, al final de su ministerio. Vemos que Juan dice, aquí el Cordero de Dios. Y dice la palabra que le oyeron 2. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Gloria sea al Señor. Como punto número 1 vemos entonces también que Juan hace una vez más mención del Cordero de Dios, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es un testimonio contundente, un testimonio veraz, un testimonio único, un testimonio que todo el mundo debe creer, porque el enviado de Dios a preparar el camino, que era Juan el Bautista, dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso significa que todo el mundo está bajo condenación. Aún los propios judíos estaban bajo condenación. Dice la palabra ahí, hermanos, que andaba Juan y 2 de sus discípulos, ¿verdad? Eran 2 de los discípulos de Juan que andaban con él. Y estos discípulos eran muy atentos a lo que escuchaban. Dice la palabra que estos 2 discípulos le escucharon decir a Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios. Eso es lo que dice el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Estos discípulos, hermanos, que andaba Juan el Bautista, eran muy inteligentes y ponían atención, ¿verdad? Ponían atención. Creo que por algo eran muy acercados a Juan el Bautista. Ahí dice la palabra que estos 2 discípulos andaban, ¿verdad?, con Juan el Bautista. Por supuesto que ellos eran israelitas.
por supuesto que ellos eran observantes de la ley, ¿verdad? Ellos eran observantes de la ley. Según la ley ellos sabían, ¿verdad?, que iba a venir el Mesías. Ellos sabían que iba a venir el Mesías. Entonces, ellos sabían del Cordero de Dios, por supuesto. Y dice la palabra que le oyeron hablar a Juan y los dos discípulos siguieron a Cristo Jesús. No dejaron pasar la oportunidad, ¿verdad? No dejaron pasar la oportunidad. Estos dos discípulos, dice la palabra del Señor, que siguieron a Jesús. Por eso vemos el final entonces del ministerio de Juan el Bautista, dando testimonio contundente que Jesús es el Cordero de Dios. A hombres muy inteligentes, ¿verdad?, que pusieron atención a lo que Juan decía y no desaprovecharon la oportunidad. Sin embargo, estos hombres siguieron a Jesús. Ellos eran discípulos de Juan. Entonces vemos cómo Juan termina su ministerio. Y no solo termina su ministerio, sino deja a sus mejores discípulos, se los deja a Cristo Jesús. Se los deja a Cristo Jesús. Esa era la voluntad de Dios, que Juan viniera a preparar el camino. Y no solamente preparar el camino, sino que también algunos de los discípulos que andaban con él, ¿verdad?, fueran así discípulos de Cristo Jesús también. Estos hombres eran muy inteligentes porque no desaprovecharon la oportunidad. Siguieron a Cristo Jesús, dice la palabra. Ellos sabían que ese era el tiempo, ¿verdad? Como dice 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2. He aquí el tiempo aceptable, ¿verdad? He aquí el tiempo de salvación. Ellos comprendieron que ese era el Cordero de Dios. Ellos comprendieron que eran pecadores. Ellos comprendieron que no deberían desaprovechar la oportunidad de que sus pecados fueran perdonados. Gloria sea al Señor. Entonces, damos gloria a Dios por ellos y por ustedes también, amados hermanos, que al igual que ellos también, ¿verdad?, no han dejado pasar la oportunidad, han creído en Cristo Jesús, nuestros pecados han sido perdonados y es por eso que estamos aquí hoy, ¿verdad? Es por eso que lo alabamos, lo glorificamos y perseveramos en su palabra. ¿Y qué más quisiéramos que todos nuestros amigos oyentes, ¿verdad?, también ellos pudieran entender este testimonio veraz, ¿verdad? Que todo el mundo necesita creer que solamente en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Ese es un punto muy interesante, ¿verdad? Ver cómo estos dos discípulos de Juan siguieron a Jesús. Lo siguieron, ¿verdad? Se puede entender que ellos comprendieron las Escrituras cuando Juan les dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Primera de Corintios, hermanos, capítulo 1, versículo 27 al 29, dice la palabra del Señor que Dios escogió a los humildes, ¿verdad? Que Dios escogió a los humildes para avergonzar a los sabios. En Israel habían muchos maestros, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes. Todos estos eran hombres preparados que estudiaban la ley, ¿verdad?, pero que no pudieron entender el testimonio de Juan el Bautista. Por eso es que no creyeron en Jesús. Entonces vemos aquí a dos hombres inteligentes, humildes, ¿verdad? Humildes. Ellos no eran maestros, pero como observantes de la ley, entendieron que Jesús era el Cordero de Dios, entendieron el testimonio de Juan el Bautista. Gloria sea al Señor, hermanos. Entonces dice la palabra: mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús, versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Gloria sea al Señor.
Vemos aquí, hermanos, como punto número 2, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él se dio cuenta, ¿verdad? Que los dos discípulos le seguían. Y dice la palabra del Señor que Jesús les preguntó y les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y dice la palabra, ellos le dijeron Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Verdad? Ellos lo siguieron. Y Jesús les pregunta qué buscaban, ¿verdad? Como tratando de tener una conversación con ellos. Y ellos rápidamente le preguntaron, ¿dónde moras? Ellos querían, ellos no solamente se conformaron con oír que Jesús era el Cordero de Dios. Ellos no solamente se conformaron con ver quién era el Cordero de Dios, sino este es un punto muy importante que ellos, ¿verdad? Aparte de que lo siguieron, le preguntaron dónde moraba. Ellos estaban interesados en saber más. ¿Por qué razón? Porque habían escuchado que Él era el Cordero de Dios. Entonces, ellos sabían que solamente a través de Él podían alcanzar el perdón de sus pecados. Le preguntaron entonces, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Gloria sea al Señor. Versículo 39. El Señor Jesús, cuando le preguntan, ¿dónde moras? ¿Verdad? El Señor Jesús, Él no puso, no tuvo distinción, ¿verdad? El Señor Jesús dice la palabra que vino por amor a todo el mundo, ¿verdad? Y Él está dispuesto a recibir a todos. Él está dispuesto a que todos, ¿verdad?, alcancen la salvación. Y aquí vemos a los dos primeros discípulos de Juan, del Señor Jesucristo, que eran discípulos de Juan, ¿verdad? Que Él les dijo, ven y vean, ¿verdad? Entonces estos discípulos inteligentemente fueron. Dice la palabra que como ya era la hora 10, ya estaba anocheciendo. Dice la palabra que se quedaron con Jesús toda la noche. Imagínense, qué experiencia de estos hombres, ¿verdad? De, primeramente, escuchar que Juan les decía que Él era el Cordero de Dios. Segundo, ¿verdad?, seguirlo. Tercero, quedarse con Jesús toda una noche, ¿verdad? Se quedaron toda una noche con Él. Y yo me imagino que Jesús les estuvo enseñando, ¿verdad? Porque la misma palabra dice acá, venid y ved, ¿verdad? Ellos fueron y vieron dónde moraba Cristo Jesús. Y yo no me imagino que Jesús moraba en un palacio, ¿verdad? Porque todos sabemos que históricamente, según los evangelios, nos narran, ¿verdad?, la humildad con la que el Hijo de Dios se presentó a esta tierra, ¿verdad? Dónde nació, dónde vivió, cómo eran sus padres, ¿verdad? Entonces, viendo eso, nos podemos entender que era un lugar humilde, ¿verdad? Mas, sin embargo, estos hombres, a ellos no les interesaba el lugar donde Jesús moraba, sino lo que a ellos les interesaba es saber quién era Jesús. A lo que a estos hombres les interesaba es estar con Cristo Jesús, ¿verdad? En el tiempo actual pasa algo similar, que yo lo he comentado durante este estudio, ¿verdad? Porque hemos visto cómo Juan el Bautista atraía a la gente al desierto y toda la gente salía a escuchar a Juan. En el tiempo actual, hermanos, la gente no quiere escuchar a Dios, ¿verdad? No quiere escuchar la palabra del Señor. La gente quiere comodidad, ¿verdad? Si no hay carro, pues no van. Si no hay un edificio de lujo, pues no van. Y eso pasa a veces entre los mismos cristianos, entre los mismos creyentes, ¿verdad? Si pasa entre los creyentes, ¿qué no será entre los incrédulos? No sienten esa necesidad ni ese amor por Cristo Jesús, ni ese interés en saber más de la palabra de Dios.
Escuchan la palabra de Dios de malas ganas. No le ponen la debida atención. Peor aún si no es una persona que ellos sepan que tiene un doctorado en teología, no lo van a prestar atención. Es muy difícil para que la gente preste atención a la palabra de Dios. Porque siempre van viendo lo exterior, lo material, ¿verdad? Lo exterior. Y no van interesándose en Cristo Jesús ni en su palabra. Por ejemplo, aquí ahorita estamos leyendo la palabra de Dios. Estamos hablando de Cristo Jesús. Estamos tomando como ejemplo los primeros 2 discípulos de Cristo Jesús, que eran discípulos de Juan el Bautista. Cómo ellos se interesaron en saber más del Cordero de Dios, ¿verdad? Es el carácter que debe haber en nosotros también. Interesarnos en saber más de la palabra, en conocer más de la palabra, en aprender más de la palabra, en conocer más a Jesús. A veces creemos que conocemos a Jesús completamente. Ya hemos creído, por supuesto que hemos creído en Él, pero necesitamos conocer su palabra, porque a través de la palabra conocemos más de Cristo Jesús, conocemos más de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos estos hombres interesados, no en el lugar, ¿verdad? No en cómo vestía Jesús. Yo no me imagino que Jesús era un hombre con vestiduras finas. Él era un hombre humilde, pero traía la palabra de Dios. Entonces estos hombres se interesaron en Jesús y en su palabra. Ese debe ser el interés de nosotros en el tiempo actual. Jesús y su palabra, ¿verdad? No en el hermano, no en la hermana, no en el edificio, no en las cosas materiales. Nos debemos sentir ese mismo amor de los 2 primeros discípulos de Jesús, el amor por Él y el amor por su palabra. Entonces estos hombres fueron, cuando Jesús les invitó a venir y ver, ¿verdad? Esa invitación está en el tiempo actual para toda la humanidad. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, a todos los que estáis cansados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Esa promesa está ahí, hermanos, está ahí, amigos, está ahí, esa invitación de Jesús está ahí. Que usted venga a Él, ¿verdad? Y pueda ver la diferencia. Estos hombres pasaron aquella noche donde estaba Jesús. Y no solamente aquella noche, ¿verdad? Sino que después dice la palabra que fueron discípulos de Cristo Jesús, apóstoles, ¿verdad? Pilares, que recibieron el encargo, ¿verdad? De ir a todo el mundo y predicar de Jesús a todo el mundo. Estos hombres tuvieron una experiencia aquella noche con Cristo Jesús. Esa misma noche Jesús no les llamó a ellos apóstoles o discípulos. Solamente los invitó porque ellos tenían la curiosidad de saber quién era Él cuando Él les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Entonces Jesús entendió que ellos no solamente querían saludarlo, sino que querían saber más de Él. Entonces cuando le preguntaron, ¿dónde moras? Jesús les dijo, venid y ved. Entonces ellos fueron, y dice la palabra que se quedaron toda una noche donde moraba Cristo Jesús. Estaban interesados, ¿verdad? Entonces Jesús, en su omnisciencia, hermanos, Él vio el interés que estos discípulos, ¿verdad?, tenían de saber más de Él. Él vio la capacidad, el potencial que estos discípulos tenían. Y más adelante vemos que les llama para sus discípulos también. Entonces vemos aquí, hermanos, el fin del ministerio de Juan, su testimonio contundente que hace que sus discípulos crean en Cristo Jesús, y no solamente crean, sino se conviertan en discípulos y apóstoles de Cristo Jesús. Y entonces vemos también el gran amor de estos hombres, el interés en saber más de Jesús, en conocerlo más, en estar con Él. Entonces, viendo Jesús ese interés, los llama para sus discípulos. Gloria sea al Señor. Si usted no ha creído, ¿verdad? Si usted es uno de los que no ha creído, Jesús tiene una promesa que es la salvación. Jesús, la misma promesa que les dio a ellos cuando dijo, venid y ved, esa misma promesa está ahí. Él quiere que usted vea, que usted conozca quién es Jesús, ¿verdad? Que usted conozca quién es Jesús. Entonces tiene que venir, tiene que creer, ¿verdad?
para conocer quién es Cristo Jesús y ver la diferencia, ¿verdad? Que es estar con Jesús y estar sin Jesús. Estos hombres eran creyentes de Dios, ¿verdad? Eran creyentes de Dios porque eran israelitas. Ellos conocían perfectamente la ley. ¿Por qué? ¿Por qué digo que conocían perfectamente la ley? Porque creyeron en Jesús, creyeron en Jesús. Entonces, no eran maestros, no eran, pero eran israelitas. Ellos sabían que iba a venir el Mesías, ellos sabían que Él iba a perdonar sus pecados. Eran humildes, entendieron el mensaje de Juan el Bautista y por eso creyeron en Jesús y fueron discípulos de Cristo Jesús. Entonces, todos están invitados, ¿verdad? Los que ya estamos en Jesús, pues gloria sea al Señor por ello. Amemos más a Jesús a través de su palabra. Y los que no, la invitación está ahí. Dios quiere que veas la diferencia, que es estar con Jesús, que es tener esa paz con Dios, esa comunión íntima con Dios, ¿verdad? Que es conocer a Dios. Como aquellos hombres lo conocieron hace 2000 años. Ellos no se interesaron en lo material, en lo exterior de Jesús, cómo Él se veía, ni en la casa donde Él moraba, sino ellos se interesaron en conocerlo y en escuchar su palabra. Gloria sea al Señor. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 39, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Ahora, ¿quiénes eran los discípulos? Versículo 40 dice la palabra del Señor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Gloria sea al Señor. Acordémonos entonces que Andrés, ¿verdad? Y el otro discípulo, ahí dice que eran 2 discípulos, solamente nos da el nombre de Andrés y no nos dice quién era el otro. Ellos eran discípulos de Juan, ¿verdad? Y ellos fueron los 2 primeros discípulos de Juan el Bautista que entendieron el mensaje de Juan, porque vemos que en Hechos 19 había un grupo de discípulos también, que habían sido discípulos de Juan el Bautista, que estaban confundidos, ¿verdad? Que no creían en Jesús. Entonces, ellos no entendieron el mensaje. Por eso es que Juan escribe contundentemente, el apóstol Juan escribe con muchos detalles acerca de Juan el Bautista en casi todo el capítulo 1 del Evangelio de Juan, porque quiere dejar en claro el ministerio de Juan el Bautista, quién era él y quién es Jesús. Entonces aquí vemos a los 2 primeros discípulos de Juan el Bautista que creyeron en Jesús. Y estoy seguro que después de que Juan el apóstol escribió este evangelio, muchos de aquellos discípulos confundidos también creyeron en Cristo Jesús, porque este evangelio es inspirado por el Espíritu Santo y detalla con claridad el ministerio de Juan el Bautista. Dice entonces que el versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, pasamos entonces, hermanos, al punto número 3, ¿verdad? El punto número 3. Vemos entonces aquí que ya son, en el versículo 43 nos dice que es Andrés, ¿verdad? Uno de los 2 discípulos que había seguido a Jesús. Del otro discípulo no nos da detalles, ¿verdad? Pero comentaristas en teología, ¿verdad? Llegan a la conclusión que es el propio apóstol Juan, el otro discípulo que sigue a Jesús, porque no se menciona, él no da su nombre ahí. En el versículo 35 vemos que 2 de sus discípulos, ¿verdad? Estaba Juan y 2 de sus discípulos. En el versículo 40 nos dice que uno de esos discípulos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, la conclusión es que uno es Andrés y que el otro es el mismo apóstol Juan. Por eso concluimos que Juan el apóstol fue discípulo de Juan el Bautista antes de ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él con claridad, como un discípulo que anduvo al pie de Juan el Bautista, nos da
detalles, ¿verdad? Contundentes en todo el capítulo 1 de quién era Juan el Bautista y quién es Cristo Jesús. Amén. Entonces dice la palabra en el versículo 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Gloria sea al Señor. Andrés, dice la palabra del Señor, que halló primero a Simón, ¿verdad? A Simón. Aquí nos está hablando de Simón Pedro. Y cuando halló a su hermano, le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Fíjense, hermanos y amigos, ¿qué ejemplo nos dan estos hombres en el punto número 3, ¿verdad? Vemos entonces el llamamiento no vemos el llamamiento, no vemos con detalles, ¿verdad? ¿Quién era el discípulo? Uno de los dos discípulos era Andrés, ¿verdad? El otro discípulo ya comentamos que era el apóstol Juan. Pero vemos aquí a Andrés entusiasmado, ¿verdad? Entusiasmado de haber encontrado al Mesías, ¿verdad? Esto era de gran alegría, de gran felicidad. ¿Por qué razón? Porque ellos entendieron, ¿verdad?, que Jesús era el Mesías, que el cumplimiento profético había llegado, que era el Mesías, que todo el pueblo de Israel había estado esperando por años, porque había sido profetizado a través de la ley, de los salmos y de los profetas. Entonces aquí vemos que Andrés, ¿verdad?, no se queda con esa noticia, sino va y lo cuenta a su hermano. Gloria sea al Señor. Esto nos da un gran ejemplo, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, los que ya hemos creído en Cristo Jesús, deberíamos de hacer lo mismo, ¿verdad? A veces tenemos familiares, amigos, y no les hemos hablado de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ya llevamos convertidos y no les hemos hablado de Cristo Jesús? Estos hombres pasaron, encontraron a Jesús, estuvieron con él una noche, recibieron la palabra de parte de Jesús y enseguida dice la palabra que Andrés salió y fue a buscar a su hermano. Fue a buscar a su hermano y a darle la noticia de lo que él había encontrado. Aquí vemos una obra evangelística, ¿verdad? Cómo Andrés empieza con su familia. Y esto es un ejemplo para nosotros, amados hermanos, que también nosotros, ¿verdad?, debemos tener en cuenta, si ya creímos, ¿verdad?, debemos hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo, debemos de contarle, ¿verdad?, a nuestros familiares, a nuestros amigos, quién es Cristo Jesús. Es ahí donde debemos empezar a evangelizar primero, ¿verdad? Es ahí donde debemos evangelizar primero. A ver, nosotros queremos evangelizar, ¿verdad?, primero a los de afuera, y no es así. La palabra de Dios nos muestra aquí con un gran ejemplo, ¿verdad?, a través de su palabra, que este Andrés fue primero, ¿verdad? Fue primero a su hermano Simón y le contó de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Esto es muy parecido a lo que vemos en Marcos, capítulo 5, versículo 18 al 19, ¿verdad? Con el endemoniado que Jesús sanó, ¿verdad? Dice la palabra que este endemoniado era un hombre que la gente, ¿verdad?, le tenía miedo, ¿verdad? Sin embargo, Jesús lo sanó. Dice la palabra que este hombre quiso seguirlo, ¿verdad? Quiso estar con Jesús. Sin embargo, Jesús le dijo, ve a los suyos y cuéntale quién soy yo, ¿verdad? Es como que es un mandamiento de Cristo Jesús que usted y yo debemos, ¿verdad?, hablar a nuestros familiares y contarles quién es Cristo Jesús. Gloria sea al Señor por todos los que lo han hecho, y por los que no, pues aquí vemos un ejemplo en Andrés, cómo él va y cuenta de Jesús
a su hermano Simón. Gloria sea al Señor. Entonces dice la palabra, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Aquí vemos que ellos, Andrés va y le cuenta, ¿verdad?, a Pedro la experiencia que él había tenido, ¿verdad? Entonces ahí no, el Señor Jesús todavía no los llama a ellos. No, vemos que ahí no lo llama a Andrés todavía. Tampoco le llama a Pedro para su discípulo todavía. Más sin embargo, cuando vemos que Andrés va y le presenta, le cuenta a Simón, ¿verdad?, que han encontrado a Jesús, y yo creo que lo trae a ver a Jesús. Entonces el versículo 42 dice, y le trajo a Jesús, y le trajo a Jesús, no solamente fue, ¿verdad?, le contó quién era Jesús, no solamente le contó, sino lo trajo Jesús, dice la palabra del Señor. ¿Cómo es un ejemplo tan claro, ¿verdad?, de lo que nosotros debemos hacer también con nuestros familiares? Tenemos una responsabilidad, hablarles de Jesús, y no solamente hablarlos, sino traerlos, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Este es lo que hizo Andrés. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Gloria sea al Señor. Entonces aquí vemos que Andrés va y trae a Pedro, se lo presenta a Cristo Jesús, le dice, este es mi hermano. Me imagino yo, ¿verdad?, cómo lo introdució. Y cuando Jesús ve a Pedro, Jesús en su omnisciencia, ¿verdad?, sabía el potencial que había en el apóstol Pedro, como un verdadero israelita. Le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿verdad? Él ahí le da un nombre, ¿verdad?, al apóstol Pedro. Este nombre, nosotros vemos que el apóstol Pedro, es una lección que el Señor hace a Pedro, ¿verdad? Y le dice, tú eres Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿verdad? O sea, ahí vemos que le cambia de nombre entonces, de Simón a Cefas, ¿verdad? Que quiere decir Pedro, que traducido es piedra, ¿verdad? Por la fe que había en el apóstol Pedro y por el encargo, ¿verdad?, el mandamiento que él iba a recibir de predicar el evangelio a los judíos, a los gentiles. Entonces ahí vemos cómo Jesús desde entonces, desde que lo vio, escogió al apóstol Pedro para ese ministerio. Y así Dios nos ha escogido a nosotros también, amados hermanos, amados amigos. Si usted no ha creído, Dios tiene un propósito, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Dios quiere que usted lo conozca. Dios quiere que usted sea, ¿verdad?, uno de los llamados, ¿verdad?, como lo fue el apóstol Pedro. Aquí vemos que Jesús le cambia de nombre a Pedro, mas sin embargo no lo llama como discípulo. ¿Dónde vemos el llamamiento entonces de Pedro? Gloria sea al Señor. El llamamiento de Pedro, hermanos, lo vemos entonces en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18. Vamos a ver el llamamiento del apóstol Pedro. Porque aquí vemos que Andrés, ¿verdad?, va, le cuenta a Pedro de Jesús, trae a Pedro a Jesús. Jesús ve a Pedro, lo cambia de nombre, lo aparta, mas no lo llama todavía, ¿verdad? Ahora vemos en Mateo capítulo 4, gloria sea al Señor, versículos 18 al 22, el llamamiento del apóstol Pedro, si no estoy equivocado. Vamos a ver. Dice la palabra, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Gloria sea al Señor. Aquí vemos ya contundentemente, ¿verdad?, el llamamiento del apóstol Pedro y de Andrés su hermano. Aquí ya Jesús los llama ya para que ellos los sigan, para que ellos sean seguidores de él. Eso no quiere decir que Pedro y Andrés no lo conocían primero, ¿verdad? Ellos ya conocían a Jesús, porque ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Ellos eran discípulos de Juan, o sea, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Entonces Andrés,
conoció a Jesús primero y presentó a Simón para que Jesús lo conociera. Jesús lo apartó, mas sin embargo vemos que no lo llamó, ¿verdad? No los llamó en ese momento. Un tiempo después, entonces vemos el llamamiento ya específico, ¿verdad? Específico de los dos primeros discípulos de Cristo Jesús, ¿verdad? Los dos primeros discípulos de Cristo Jesús. Dice la palabra en el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Gloria sea al Señor. Ahí vemos que Jesús, ¿verdad? Él ya los conocía, Jesús ya los conocía, porque Jesús es omnisciente, Jesús conoce a todos, ¿verdad? Mas sin embargo, estos hombres ya conocían a Cristo Jesús. Entonces Jesús ya sabía el potencial que había en ellos dos. Entonces anda Jesús por el mar de Galilea, ve a estos hombres pescando, ¿verdad? Y les dice, pues síguenme, y yo haré de ustedes que sean pescadores de hombres. Entonces ellos, como ya conocían a Jesús, dice la palabra que de inmediatamente, al instante, ¿verdad? Dejaron sus redes, dejaron su barca y siguieron a Cristo Jesús. Estos son entonces, hermanos, los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Andrés era uno de ellos, ¿verdad? Era un discípulo de Juan el Bautista, que luego entonces, ya que Juan terminó su ministerio, ¿verdad? Entonces pasa a ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. También lo vemos en Marcos. Vamos a leer Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 18. También ahí mismo vemos el llamamiento, ¿verdad? Vamos entonces a Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Dejando luego sus redes, dice la palabra de Dios que ellos siguieron a Cristo Jesús. Estos son entonces los primeros discípulos de Cristo Jesús. Fíjense que aquí no vemos todavía el llamamiento de Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Mas sin embargo, Juan ya conocía a Cristo Jesús, según lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 40. Ahí vemos que Juan es uno de los dos primeros discípulos de Juan el Bautista que entienden que Jesús es el Cordero de Dios. Mas sin embargo, él no fue uno de los primeros llamados de Jesús. A pesar de que ya lo conocía, vemos que Andrés y Pedro fueron los dos primeros discípulos que nuestro Señor Jesús llamó. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Vamos a ver qué más podemos entonces comentar. Pues estos eran hombres sencillos, imagínense, eran pescadores, un trabajo humilde, ¿verdad? No eran profesionales, ¿verdad? No eran profesionales, ellos eran pescadores, se ganaban la vida pescando, ¿verdad? Pero amaban a Dios, habían entendido a Juan el Bautista, habían comprendido a Juan el Bautista, eran discípulos de Juan. Juan terminó su ministerio y les enseñó quién era Jesús. Ellos entendieron quién era Jesús, conocieron a Jesús, y después Jesús los llama en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22, ¿verdad? Y se cumple entonces lo que dice la profecía, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29. Vamos a leerlo, hermanos. Texto muy hermoso, ¿verdad? Cómo Dios escoge a las personas sencillas. Dios no busca personas... Dios no tiene distinción de personas. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Dice, versículo 26 al 27. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿verdad? Dice que no sean muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos.
ni muchos nobles. ¿Por qué razón? Dice la palabra en el versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Imagínense, en el pueblo de Israel habían personas de alta calidad como los romanos, y en cuanto a los que estudiaban la Torá, estaban los fariseos, estaban los saduceos, y un sinnúmero de personas, ¿verdad? Aparte de los sacerdotes también. Intelectuales, seguidores de la Torá. Es más, no solamente seguidores, sino eran celosos de la ley. Como en el tiempo actual hay personas creyentes en Jesús, celosos de lo que han entendido. Y cuando alguien no entiende igual que ellos, lo condenan como que si ellos tuvieran la pura verdad, como que si ellos verdaderamente entendieran lo que es todas las Sagradas Escrituras. Son capaces de condenar a los que no entienden igual que ellos. Cuando la palabra dice, no nos hagamos muchos maestros, porque Dios escogió a lo débil, a lo que parecía que no fueran para hacer, para deshacer los que eran, dice la palabra del Señor. Y esto se cumple entonces como Dios escoge, ¿verdad? Aquí vemos a hombres pescadores de profesión, mas sin embargo Dios les entregó un ministerio enorme, grande. Y uno de ellos lo vemos en el apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo lo cambia de nombre y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, y desde ahora te llamarás Pedro, que quiere decir Cefas, ¿verdad? Quiere decir Cefas porque Dios, Jesús en ese momento, apartó al apóstol Pedro para un ministerio enorme, que era predicar su palabra, ¿verdad? Era el primero, fue el primer hombre en que predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, según lo narra Hechos, capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 47, si no estoy equivocado. Ahí vemos cómo el apóstol Pedro, ¿verdad? Es el primero, ¿verdad? De todos los discípulos en pararse cuando toda la gente pensaba que ellos estaban ebrios, que ellos estaban borrachos, ¿verdad? Que ellos alucinaban, porque estaban llenos del Espíritu Santo y no les entendían. Dice que los discípulos hablaban, mas ellos no entendían lo que los discípulos decían. Entonces Pedro se paró y dijo, estos hombres no están borrachos como ustedes creen, sino lo que ha acontecido aquí es la profecía del profeta Joel, ¿verdad? Se cumplió ahí en los postreros días. Y empieza Pedro la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Pedro dice que predicaba, todos las naciones, ¿verdad? Judíos que habían venido de diferentes naciones con diferentes lenguas, 14 lenguas si no me equivoco, todos entendían al apóstol Pedro hablar en su propio idioma. Y dice que se admiraban. ¿Cómo es posible? Si estos hombres no tienen estudio. Ellos no eran hombres preparados. Ellos no eran personas que tenían doctorados, ¿verdad? Ellos eran hombres sencillos, mas sin embargo fueron llenos del Espíritu Santo porque amaron la verdad, porque amaron a Jesús, porque creyeron en Él. Entonces Dios tiene promesas para cada uno de nosotros si nosotros nos interesamos en Él. Así que debemos, hermanos, entonces por eso entendemos por qué en el versículo 42, ¿verdad? En el versículo 40 en el versículo 40 del Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a regresar ahí. Cómo Jesús cambia de nombre al apóstol Pedro, es por eso, ¿verdad? Todos lo sabemos. Es por eso porque, sí, en versículo 42, le trajo a Jesús y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? ¿Verdad? Fue apartado para ese ministerio. Dice la palabra que fue el apóstol Pedro, entonces el quien predicó, fue él el que fue enviado también a los que habían creído en las regiones de Samaria. Y fue el apóstol Pedro el primero en predicar a los gentiles, como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 48, cuando vemos que Cornelio y toda su familia se convierten, ¿verdad? Por el testimonio
del apóstol Pedro acerca de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, algunos argumentan que la iglesia está edificada sobre Pedro. Esto es algo contradictorio, ¿no? Jesús le cambia de nombre a Pedro porque lo escoge para un ministerio que es predicar el Evangelio, ¿verdad? El primero en predicar el Evangelio tanto a los judíos como también a los samaritanos y a los gentiles, según lo dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 47, Hechos capítulo 8, si no estoy equivocado, versículos 14 al 17 y Hechos capítulo 10, versículo 1 al 48. Ahí vemos las predicaciones contundentes del apóstol Pedro dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también quiero dejar en claro, hermanos, acerca de por qué el Señor le llama Pedro, le cambia de Simón a Pedro. Vamos a ver este libro de Primera de Pedro. Gloria sea al Señor. Vamos a ir a Primera de Pedro, amados hermanos. Fíjense que Pedro aquí, hermanos, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice la palabra: acerquémonos a él, piedra viva, ¿verdad? Jesús es la piedra viva. Y él dice: acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí vemos que la piedra importante, la piedra preciosa, la piedra angular, es Cristo Jesús, y el mismo apóstol Pedro lo dice. Dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificado, dice la palabra del Señor. Aquí el apóstol Pedro da testimonio en su carta de quién era él, quiénes son los creyentes y quién es Cristo Jesús. En el versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La principal piedra del ángulo, amados hermanos, es Cristo Jesús, no es el apóstol Pedro. El que creyere en él no será avergonzado. Creer en Cristo Jesús, esa es la promesa, y ser edificado entonces sobre Cristo Jesús, que es la principal piedra del ángulo, no en Pedro, como algunos argumentan. Versículo 7, para vosotros pues los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, ¿verdad? Entonces, para los que creen, él es piedra preciosa, pero para los que no crean, o sea, para los judíos que no creyeron, porque esta carta va dirigida a los judíos creyentes en Cristo Jesús, dice la palabra que Jesús, ¿verdad?, es piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué razón? Porque él es el cumplimiento de todas las profecías. Entonces Juan da contundentemente confirmación de que él es el Cordero de Dios, que la ley, ¿verdad?, daba testimonio y que los profetas daban testimonio, ¿verdad? Entonces, había que creerle. Y todo aquel que no cree es obviamente que no puede alcanzar la salvación. Entonces, por eso es que Jesús es piedra y roca que hace caer, porque solamente en él hay salvación. Y si no se cree, pues quedan en condenación. Dice la palabra, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Imagínense, tropiezan en la palabra siendo desobedientes. ¿Por qué tropiezan en la palabra? Porque todo el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo Jesús. La ley, Moisés y los profetas y los salmos, todos dan testimonio de Jesús. Si no se ve a la persona de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, no tiene sentido el Antiguo Testamento. Y ellos lo saben muy bien los judíos. Ellos siguen esperando un Mesías, pero ellos siguen esperando un Mesías equivocado. Entonces, porque son desobedientes a la palabra, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque ellos debieron conocer a Jesús, debieron conocer a Dios, porque se les fue dado la palabra antes, mas sin embargo no lo conocieron. El mismo apóstol Juan dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11 al 13, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron, ¿no? Porque no conocían a Dios, entonces no conocieron a Jesús, por desobedientes, es la palabra, porque no quieren creer en el Evangelio. Entonces,
la condenación viene por no creer, ¿verdad? Al no creer, pues estamos tropezando, porque Él es la salvación. Solamente en Él hay salvación. Dice, tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, ¿verdad? Destinados a desobedecer. ¿Por qué razón son destinados a desobedecer? Porque se les ha hablado la palabra, hermanos. Se les ha hablado la palabra y ellos han elegido no obedecer, no creer. No es que Dios los haya hecho que no crean, ¿verdad? Porque la salvación es para todos. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Ahí la misma segunda carta de Pedro 3, 7 al 10 lo dice, ¿verdad? Mas, sin embargo, cuando el hombre quiere seguir sus propios intereses, sus propias opiniones, sus propias conclusiones, ¿verdad? Hacen a un lado la palabra del Señor. Entonces, son destinados a desobedecer porque nunca van a creer en Jesús, ¿verdad? Nunca van a creer en Jesús. Dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria sea al Señor. Este es el contexto del versículo 8. Dice que los que hemos creído, dice la palabra, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Ya los que hemos creído estamos entonces ya en la luz, ¿verdad? Mas los que no han creído siguen siendo hijos de desobediencia porque están en las tinieblas. Y si están en las tinieblas es obvio que son desobedientes. Si están en las tinieblas es porque no han creído en Cristo Jesús. Entonces la única manera de salir de las tinieblas es obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer el Evangelio. Creer en Jesús para poder ser trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Gloria sea al Señor. Entonces aquí donde vemos el testimonio, ¿verdad?, del apóstol Pedro en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, que Él es la principal piedra, Él es la piedra y todos los que hemos creído somos edificados, ¿verdad?, sobre Él. Gloria sea al Señor. No solamente ahí, también lo dice la carta de los Efesios. También lo dice la carta de los Efesios, hermanos. Es obvio que no lo vamos a leer porque el tiempo se nos va rápido, ¿verdad? Pero también lo dice Efesios capítulo 1, versículo 20 en adelante, Efesios capítulo 2, versículo 20 en adelante, nos hablan de Cristo Jesús como el fundamento, ¿verdad? Gloria sea al Señor. También vemos que Jesús también después, ¿verdad?, también confirma este llamamiento a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 16, versículo 16. Gloria sea al Señor. Mateo 16, 16. Amén. Dice la palabra, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces cuando todos, dice que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le preguntó a sus discípulos, Él le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, ¿verdad? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otro alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, de todos los 12, el primero que respondió fue el apóstol Pedro. Y su respuesta fue por inspiración del Espíritu Santo, porque él había entendido el testimonio de Juan el Bautista, había entendido la ley, ¿verdad? Entonces, él sin temor, ¿verdad?, con contundencia dijo, claramente dijo, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, ¿verdad? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces ahí vemos por qué fue que Jesús le cambiaba de nombre a Pedro, de Simón a Pedro, en Juan 1:40, porque Pedro, ¿verdad?, fue el primero el que tuvo esa convicción que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo del Dios viviente, sin dudar, ¿verdad?
Porque los discípulos todavía dudaban si Jesús era o no era, aun cuando después de haber sido crucificado y después de haber sido sepultado, ellos no creían que Jesús iba a resucitar. Sin embargo, Pedro tenía esa convicción que Jesús era el Cristo, que Él era el Mesías, que Él era su Salvador. Entonces, él creyó en Jesús. Es por eso que Jesús le cambió a Pedro de nombre primero, porque él fue el primer creyente, se puede decir, en confesar que Jesús es el Salvador. Entonces, la salvación está ahí, amados hermanos, y nosotros también, al igual que Pedro, pasamos a ser piedras vivas, ¿verdad? Con el mismo propósito de anunciar el Evangelio. Para eso somos llamados, si creemos, ¿verdad? Si creemos, pasamos a ser piedras vivas, confesando si Jesús es nuestro Salvador. Gloria sea al Señor. Dice entonces: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra serán atados en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra serán desatados en los cielos. Gloria sea al Señor. Entonces aquí vemos que la palabra del Señor dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, porque Él fue el primero en predicar el Evangelio, como ya lo vimos en Hechos 2, 1 al 47, Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17, y el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 48. Fue el apóstol Pedro el primero en predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dice que a él le fue dadas las llaves del reino de los cielos. Gloria sea al Señor. Entonces, y después, hermanos, vemos entonces en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, que todos, ¿verdad? Todos los que creen en Jesús deben anunciar el Evangelio de la salvación, ¿verdad? A través de Cristo Jesús. Entonces ya no solamente Pedro, sino ya todos, ¿verdad? Pero fue él el primero quien predicó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando inició el Evangelio, ¿verdad? La predicación allá en Jerusalén, después a los samaritanos y después a los gentiles. Gloria sea al Señor. Entonces, por eso es que vemos entonces, hermanos, que Jesús le cambia de nombre a Pedro, ¿verdad? Dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso lo confirma el apóstol Pedro en su primera carta, ¿verdad? En la carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9, donde leímos. Gloria sea al Señor. Entonces aquí vemos, hermanos, los dos primeros discípulos de Cristo Jesús, Andrés y Pedro. Y también vemos el llamamiento especial del apóstol Pedro, como Jesús lo llama para un encargo especial, ¿verdad? Y luego también, entonces, hermanos, yo sé que el tiempo ya se fue. Vamos a continuar con este estudio muy, muy interesante, ¿verdad? La siguiente semana, no, el viernes es cierre de programación otra vez. Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42. Dice la palabra: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, vamos a ver, hermanos, vamos a ver dónde vamos a estudiar entonces la semana pasada, la semana que viene, el viernes que viene, primero Dios. Dice la palabra del Señor. El versículo 41 es el que vamos a estudiar, hermanos. Juan 1:41, dice la palabra: halló primero a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Gloria sea al Señor. Vamos a estudiar entonces un poco, ¿verdad?, acerca del Mesías. El Mesías viene de la palabra hebrea, ¿verdad?, que traducido al griego es el Cristo, que quiere decir el ungido, ¿verdad?, o el enviado, el Mesías, el Salvador. Entonces, el pueblo de Israel tenía esa esperanza, tenía esa promesa que iba a venir el Mesías, que iba a venir el ungido de Dios, que iba a venir el Salvador, ¿verdad? Entonces, por eso vemos aquí que Andrés dice: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo.
porque todo Israel lo esperaba, ¿verdad? Era una promesa. Entonces fue una profecía que se cumplió contundentemente en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver parte de esa profecía. La semana, el viernes que viene están invitados a las 11 de la noche, 10 de la noche, hora centro creo que es. Entonces vamos a estudiar parte de esa profecía, la profecía del Mesías. Vamos a ver por qué el pueblo de Israel debió reconocer que Jesús es el Mesías. Gracias hermanos por su sintonía. Este ha sido entonces una vez más cierre de programación. Este es su programa El Principio del Evangelio. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez. Gloria sea al Señor. Gracias. Dios los bendiga. Dios los pague. Dios los guarde. Tenemos como propósito estudiar todo el Evangelio de Juan. La siguiente semana, el siguiente viernes, entonces vamos a estudiar Juan 1:39, ¿verdad? Donde vemos que Andrés le dice a Pedro que han hallado al Mesías, al Cristo. Entonces Pedro va y ve, porque era una espera ansiosa que tenía el pueblo judío de esperar a su Salvador, ¿verdad? Todos necesitamos al Salvador, nosotros lo hemos recibido y todos lo necesitan. Él vino para todo el mundo. Entonces vamos a ver la profecía en cuanto al Mesías. Una parte no vamos a ver toda, vamos a ver una clase vamos a hacer acerca del Mesías. Y vamos a seguir entonces con los siguientes discípulos que Jesús llamó. Gloria sea al Señor. Gracias hermanos por su sintonía. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por concedernos, Padre, estar a través de estos medios de comunicación. Te pedimos, Padre, que toda la honra y toda la gloria sea para ti. Bendice a mis hermanos y amigos, Padre, que pudieron sintonizar este audio como este video. Te rogamos, Señor, que los guardes, que los cuides, que los ayudes en todas sus necesidades, en todos sus deseos. Hágase su voluntad en ellos, Padre. Y los que no han creído también, Padre, te rogamos, Señor, que esos corazones sean conmovidos por tu palabra, Padre, y puedan, bendito Dios, recibirte, Señor, y conocer, ver la diferencia, Padre, como lo vieron aquellos primeros discípulos que se interesaron en conocerte, Padre, hace ya 2000 años en tu ministerio allá en Jerusalén. Padre Celestial, también te pedimos, Padre, por los administradores de esta radio, por nuestro hermano director de esta radio, por los expositores. Bendícelos grandemente, Señor, en todos sus proyectos y en todas sus necesidades, Padre, seas tú con ellos. También te ruego por mí, por mi esposa, por mis hijos Amós y Habacuc, Señor. Te rogamos, Padre, que alejes de nosotros la gripe. Te rogamos, Padre, que nos proveas, Padre, todo lo necesario. También te pedimos, Señor, te pido, Padre, por mi suegra y por la abuela de mi esposa, que están también tocadas de salud. Señor, en tus manos las encomiendo, Padre Celestial. Te seguimos rogando, Señor, por Alison González, Padre, un bebé de nuestros hermanos de la congregación de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Lo ponemos en tus manos, Señor. Te rogamos, Señor, que bendices la vida de este bebé, concédale sanidad, bendice a sus padres y bendice a toda la congregación de Tuxtla Gutiérrez, Señor, y a todas las congregaciones en todas las partes de la tierra. Te pedimos por los hermanos de Nicaragua, por los hermanos de Cuba, por los hermanos de Venezuela, Señor. Que la política, Padre, no afecte, Señor, la vida espiritual de nuestros hermanos. Te pedimos por toda Centroamérica, por toda Sudamérica, Señor, por todos nuestros hermanos, Señor, y por todos los hermanos que están en todas las partes de la tierra. Bendícelos en gran manera, Padre Celestial. También te pedimos, Padre, por aquellos movimientos, Señor, de inmigrantes en caravanas, Señor, que vienen de Centroamérica, Padre, y que están atravesando México. Te rogamos, Señor, que tú seas con ellos. Tú conoces los corazones, Padre. Guárdalos, guarda sus vidas, Padre Celestial. Y aquellos que han perdido familiares en esas caravanas, bendícelos, consuélelos, Señor. Te pedimos por las autoridades, Padre. Te rogamos que no haya corrupción, Padre Celestial. Te pedimos que no haya violencia, Padre. Que no se violen los derechos, Señor. En tus manos los encomendamos, Padre. Bendice a las autoridades de este país, al gobierno de este país también, Padre. A las leyes que este gobierno ha creado. Te pedimos, Padre, que no sean injustas, Padre Celestial. Bendícelos, Padre. Bendice las autoridades, Padre. Y que todo sea conforme a tu voluntad, Señor. En tus manos encomendamos a estas personas, sabiendo que son tus imágenes, Padre. Son tu creación, Señor. Gracias te damos, amado Dios, por tu amor y tu santa misericordia, por tu palabra. Te rogamos que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre, en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias, hermanos, por su sintonía. Dios me los bendiga grandemente. Y yo soy su hermano y amigo Joel Pérez. Mi teléfono es el 561-768-3551. Si usted quiere comentar, darme su punto de vista en cuanto al tema, yo estaré dispuesto, amado hermano y amigo, a escucharlo, por supuesto. Para eso estamos, sabiendo que nuestro Dios es glorificado en todo. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga. Nos sintonizamos el viernes entonces con la siguiente clase, el Mesías de Israel. Amén. Ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz, ven pecador, de la tumba ya surgió mi Redentor.